Así es, pues en un momentito más ya comenzamos y pues un tema muy interesante, Jesús. Sin lugar a dudas. Entonces, pues ya Estamos por entablar comunicación con Andrea. Gracias. Y pues ya tenemos en la línea a Andrea López Galíndez y como bien decías, ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y pues nos da muchísimo saludarla en este espacio. Muy buenos días, Andrea. Hola, buenos días, Carla. Buenos días al auditorio. Bienvenida a este tu espacio AR Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y por abordar este tema tan interesante en el cual pues surgen muchísimas dudas. Es un tema que está sobre la mesa y quisiéramos que nos platicaras acerca de cómo está integrado el Poder Judicial y qué relevancia tiene para nuestro país de acuerdo a las funciones que desempeña. Muchas gracias. Pues bueno, miren, primero que nada hay que mencionar que el Poder Judicial se encuentra regulado en cuanto a su estructura, organización, en el artículo 94 constitucional y también en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los órganos que integran este Poder Judicial, bueno, pues como sabemos son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Bueno, pues básicamente a mí me gustaría platicar un poquito por qué es esta importancia en cuanto a la función que desempeñan. Yo creo que muchos han escuchado pues diversas noticias sobre asuntos relevantes que ha resuelto la Suprema Corte y también asuntos que, bueno, ahorita yo creo que está muy en boga, pues el tema de la elección presidencial, las elecciones federales, y bueno, pues todos estos asuntos precisamente son competencias del Poder Judicial. Pero sin duda alguna creo que el asunto o el tema más relevante que le toca ver al Poder Judicial, pues es el tema del juicio de amparo. El juicio de amparo pues es por excelencia el medio de protección constitucional de los derechos humanos. Entonces es la herramienta que tienen todos los ciudadanos para poder proteger sus derechos humanos frente a cualquier pues acto de autoridad que pudiera afectar su esfera jurídica, ¿no? Entonces creo que es muy importante que no perdamos de vista que el Poder Judicial tiene esta muy importante función de proteger los derechos de las personas y que en un momento dado, si esta función se ve intervenida o disminuida por otro de los poderes, pues estamos atentando contra un principio fundamental de la judicatura, que es la independencia judicial. Y entonces, en ese sentido, creo que es muy importante la función que desempeña el Poder Judicial y que no debemos pues permitir ni en algún momento pues dejar que esta independencia judicial pues se vea mermada. Claro. Se han criticado en diversos momentos ciertos privilegios de los integrantes del Poder Judicial y de ahí también se deriva uno de los principales argumentos para emprender esta reforma del mismo. ¿Tú qué cambios generarías al Poder Judicial? Pues miren, aquí hay una situación que creo que es muy importante porque en el discurso presidencial que se ha venido escuchando en los últimos tiempos, pues se ha tratado de destacar precisamente que en el Poder Judicial hay una serie de privilegios que pues da o quiere demostrar pues que son excesos que se han cometido por jueces, magistrados, ministros, en fin, ¿no? Por todos los miembros del Poder Judicial. Así es. Por ahí pues se habla mucho del tema de los salarios, de las remuneraciones que reciben, principalmente los ministros de la Suprema Corte, pero pues también jueces y magistrados. Y pues bueno, aquí a mí me gustaría, pues digamos, hacer un ejercicio
pues digamos, de autocrítica, porque me parece que el tema de corrupción dentro del Poder Judicial es algo que no podemos dejar de lado. Evidentemente ha existido corrupción dentro del Poder Judicial, y es algo que pues es conocido, o sea, no es algo que pudiéramos decir, esto no se sabe, realmente se está tratando de tapar eso con un dedo. La verdad no es así. O sea, sí podemos decir que hay corrupción, que ha habido quizá excesos por parte de ciertos miembros de la judicatura, pero también hay que reconocer que muchos de los integrantes del Poder Judicial pues tienen ese compromiso precisamente con la función, con la institución, y que pues realmente su desempeño pues es con el fin precisamente de lograr esa función jurisdiccional de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, creo que es un poquito poner en la balanza, ¿no?, qué ha sucedido en este ámbito como parte de los actos de corrupción, que digo, por supuesto que han lesionado desde hace mucho tiempo al Poder Judicial, y que no se trata de desconocerlos, sino simplemente pues tratar quizá de emprender mecanismos que puedan mejorar esta situación. Ahora, aquí hay una situación importante, porque en el discurso del presidente pues habla de que los sueldos son exorbitantes, que se gana pues como 600,000 pesos al mes por ministro, y lo cual yo creo que también habría que analizarlo con cuidado, porque bueno, esto es información pública, toda persona puede acceder a este tipo de datos. Así es. Se puede consultar cuál es el sueldo de un consejero, de un ministro, de un juez de distrito, de un magistrado de circuito. Esto está en una tabla que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, y pues ahí podemos conocer exactamente cuáles son las remuneraciones que reciben cada uno pues en el ejercicio de su función, ¿no? Así es. Y aquí pues también hay algo importante, ¿no? El hecho de que en un momento dado pues estas remuneraciones pudieran considerarse elevadas, bueno, también hay que considerar que la función que desempeñan los jueces, magistrados, ministros, pues es una función muy importante, y aparte es una función que requiere mucho trabajo. O sea, creo que tampoco podemos hacer de lado el hecho de que hay una fuerte cantidad de trabajo pues todos los días dentro de los órganos jurisdiccionales. Exactamente. Y en función de eso pues hay que asumir una responsabilidad que dicho sea de paso, en muchos casos los jueces se juegan la vida misma. Así Entonces, es. creo que esta parte de cuestionarnos quizá la cantidad por la cual se les paga estos sueldos, bueno, pues también hay que ponderar el hecho de que pues, los jueces están arriesgando precisamente su vida, están entregando su vida en este desempeño jurisdiccional, y que en muchos casos, bueno, también se ha dicho que el hecho de mantener un salario atractivo, digno de este tipo de funciones, pues incluso puede llegar a ser un factor que disminuya los actos de corrupción dentro de la función jurisdiccional. O sea, se trata a toda costa de garantizar la independencia judicial a través de una remuneración adecuada. Así es que bueno que tocas este tema, porque quisiera saber tu opinión al respecto de todo esto que se ha dicho, que se podrían elegir casi por voto directo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda todo el estudio? ¿Dónde queda todo este empeño? Porque no es fácil ser ministro, no es fácil llegar a un cargo así. Se necesita tener una preparación previa, una preparación de años. Y el hecho de que se quiera elegir por voto directo, pues prácticamente sería también caer en un acto de corrupción, ¿no? Aceptar un cargo para el que no se está preparado. Y sobre todo porque, si, digo, con todo lo que ya has comentado, hay corrupción. Imaginemos, ¿no?, que se eligen por voto directo. Yo creo que esa corrupción incluso podría incrementar y ser todavía más grande, ¿no? Así es, ese es precisamente uno de los riesgos que
se ha planteado con la posibilidad de que pues todos estos juzgadores pudieran ser electos mediante voto popular, porque precisamente incluso en una de las intervenciones que se dio en los recientes foros que se han estado celebrando con motivo de la reforma judicial, pues precisamente ese ha sido uno de las mayores preocupaciones, ¿no? El hecho de que pues todos los que pudieran tener acceso a un cargo por elección popular, o sea, de la judicatura, pues generan un compromiso con los que estarían votando por ellos, ¿no? Lo cual desnaturaliza por completo la función que pues el juez o el juzgador estaría desempeñando y estaría rompiendo con un principio fundamental que es la imparcialidad en el desempeño de la función jurisdiccional. Esa es una de las grandes preocupaciones precisamente. Andrea, muy buen día, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Jesús, igualmente mucho gusto. Gracias por acompañarnos y bueno, hace un momento hice una breve presentación en torno a tu persona, aunada a la que también mencionó Carla respecto a tu persona, tu trayectoria, y nuevamente te reitero este gusto y placer de conversar con alguien como tú, que no solamente ha estado inmersa en los órganos jurisdiccionales, sino también tienes una trayectoria como estudiosa del derecho y analista, me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, de los diversos avatares en el ámbito de lo jurídico y también de los asuntos que están inmersos en la agenda política y jurídica de este país. Bienvenida a RN Noticias. Ya vamos avanzando en este tema, que si bien es cierto no lo terminaríamos el día de hoy, por supuesto. Tú, que eres una destacada jurista, me hiciste recordar un texto de Joel Carranco Zúñiga, que seguramente debes tener presente, y que es toda una historia del Poder Judicial, y por ello es que señalo esto respecto al mundo que representa hablar del Poder Judicial, y también, si bien es cierto que tiene sus bemoles, que ha sido polémico, coincido contigo en que no debemos de dejar a un lado el papel preponderante que ha jugado para el ordenamiento jurídico mexicano, para el propio Estado mexicano, y también debo añadir para la conformación y consolidación de la democracia en este país, Andrea. Y dicho lo anterior, voy directo a esta pregunta. ¿Qué opinión te merece, Andrea, esto que va más allá de la reforma al Poder Judicial, pero que tiene que ver con la inminente desaparición de los diversos órganos constitucionales autónomos, que, dicho sea de paso, el día de ayer se le envió un paquete, así le denominaron, al Congreso, precisamente para que ya se revise y se haga lo propio y se termine con esta historia, si se me permite la expresión, de estos órganos constitucionales autónomos, que yo te pediría que nos explicaras cuáles son los principales, qué es lo que hacen y hasta qué punto afectarían el retroceso de este país para el desarrollo de las diversas funciones que estos desempeñan. Gracias, Jesús. Pues mira, los órganos constitucionales autónomos en sí mismos pues implicaron un replanteamiento de la función operativa del Estado mexicano, en particular del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasaba? Había pues una concentración de funciones que estaba ejerciendo el Poder Ejecutivo y que pues se dio lugar a malos manejos, a malos usos, no había la suficiente transparencia y entonces esto planteó la posibilidad de crear órganos directamente establecidos en el propio texto constitucional y que tuvieran una función muy especializada y que a su vez pudieran descargar ese tipo de funciones del Poder Ejecutivo. Obviamente pues con la idea de que se pudieran dar procedimientos mucho más transparentes y que también la sociedad pudiera estar más enterada de lo que sucedía en estas materias que maneja cada uno de los órganos constitucionales autónomos. Básicamente esta es como que la esencia de los órganos constitucionales autónomos y pues bueno, obviamente en México pues tenemos varios de ellos. Creo que los que más se escuchan pues son el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, el INAI, el Instituto
Nacional de Acceso a la Información. Porque está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es correcto. Que son los dos órganos que pues van a escucharlos. Por supuesto también está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la COPETE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. O sea, todos estos órganos constitucionales autónomos, pues precisamente como lo acabo de comentar, pues tienen una función muy específica que viene regulada en la propia Constitución y que, pues, digamos, no dependen directamente de ninguno de los tres poderes, digamos, que conocemos tradicionalmente, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero sí van a tener una especie de función de coordinación con cualquiera de ellos tres, dependiendo de la materia de que se trata. Así es, Andrea, es un tema polémico y justamente en estos días alguien me preguntaba y me parece que es algo muy razonable, lo mencionaba con Carla, y es algo muy coloquial, algo que puede ser de nuestra vida cotidiana, pero esta pregunta que me hizo esta persona fue la siguiente: ¿y ahora quién nos va a dar la credencial del INE? Es algo muy curioso, pero que tiene que ver con lo que realmente el grueso de la gente hace o cómo vislumbra algunos de estos órganos constitucionales autónomos, como es el caso del INE. Y bien, continuando con este orden de ideas, Andrea, y lo que es nuestra charla en torno al Poder Judicial de la Federación, por lo regular, y no por lo regular, sino a lo largo de hace muchos años, de varias décadas, desde el propio poder político, actores políticos, valga la redundancia, sociales, en el ámbito académico, en el ámbito de lo jurídico, en discursos solemos escuchar el término del Estado de Derecho. Siempre pretendemos llegar a evocar y también a concebir que mientras tengamos un eficaz, un sólido Estado de Derecho en nuestro país, estaríamos hablando también de que habría una adecuada impartición de la justicia. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué significa realmente hablar del Estado de Derecho y si este existe como tal actualmente? ¿Y qué va a pasar con la reforma al Poder Judicial? ¿Se va a vulnerar la esencia del Estado de Derecho en México? Pues bueno, de entrada sí habría una afectación del Estado de Derecho en caso de concretarse esta reforma al Poder Judicial, pero en efecto, bueno, vamos a explicar un poquito qué podemos entender por Estado de Derecho, que ciertamente es un concepto complejo. Digo, muchos autores se han dedicado al estudio de este concepto porque no es algo que se pueda definir de una sola forma, es un concepto que tiene varias implicaciones, pero bueno, en términos generales podríamos decir que el Estado de Derecho es un modelo de organización del país donde todos los miembros de una sociedad, o sea, llámense ciudadanos, llámense autoridades, están sujetos a lo que establecen todas las leyes, códigos, reglamentos que están plenamente aprobados por la autoridad, ¿no? Todos estamos sujetos al respeto de un sistema legal, ¿no? Eso básicamente es lo que vamos a comprender como Estado de Derecho y en el caso de las autoridades, pues bueno, estas están sujetas a actuar dentro de los márgenes que establezcan las propias leyes. Y obviamente en relación a qué pasaría, por supuesto, en el caso de que se aprobara la reforma judicial y cómo podríamos tener alguna afectación en cuanto a este Estado de Derecho. Bueno, pues primeramente hay que considerar que, como ya lo mencionábamos hace unos minutos, pues la función jurisdiccional, su función primordial es lograr el respeto de los derechos de las personas. Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos esa función, al menos con esta independencia e imparcialidad que la deben caracterizar? Pues obviamente se rompería esto precisamente que acabamos de explicar sobre el Estado de Derecho. O sea,
no habría un control adecuado sobre la aplicación y los límites que se podrían establecer a todas las personas y a todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Obviamente, pues es algo que, digamos, no se podría considerar que es absoluto, o sea, es decir, no solamente el Poder Judicial es el que va a poder decir las reglas deben ser estas, sino esto es una función que se tiene que dar en todos los tres poderes, en los tres ámbitos en los que se mueve el Estado, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que el Estado de Derecho prevalezca y una de las mejores maneras que se puede hacer es mediante un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, si nosotros no logramos revertir esta reforma judicial y como decíamos hace un momento, los jueces, magistrados y ministros son electos mediante el voto popular, pues honestamente yo pondría en tela de duda qué tanto podría llegarse a concretar ese respeto al Estado de Derecho, porque no tendríamos la certeza de que todas las personas puedan ver respetados y protegidos sus derechos humanos. Creo que ese es uno de los grandes peligros que podríamos advertir en caso de que la reforma judicial pudiera concretarse. Evidentemente, Andrea, esto que señalas al final tocas fibras muy sensibles que desafortunadamente trascienden de lo estrictamente jurídico, lamentablemente debo decirlo, porque tendría que ser una reforma precisamente basada o apegada en el mejoramiento de un poder judicial que es insoslayable para este país, para la República como tal. Yo también me cuestionaría si realmente estamos fungiendo como una auténtica república, como un auténtico Estado de Derecho, y añadiría que la democracia no es delegativa. La democracia, incluso si no quiero hacer de esto una charla un tanto académica, ni mucho menos, pero si nos remontamos a los orígenes de la democracia como tal, realmente el pueblo sabio, diría actualmente el presidente al día de hoy, no tenía esta capacidad para formar parte de las decisiones que en su momento se tomaban. Y por ende es muy importante que no perdamos de vista lo que está sucediendo y también entendamos que con la parafernalia política, con el populismo, con una democracia delegativa, este país puede entrar en un franco retroceso. Y no lo digo en el sentido estricto de ponerlo o situarlo en la balanza de estar en contra del actual presidente de la República y sus principales operadores en el ámbito de lo político o de lo jurídico, pero también no podemos regresar a los tiempos de ese autoritarismo, de ese presidencialismo omnímodo que existía, porque además también es un momento sui generis el que estamos viviendo, ya prácticamente con un presidente de salida, ya con una presidenta electa o formalmente establecido por el órgano constitucional autónomo, en este caso el INE. Ya solamente le faltaría que se le entregue la constancia respectiva de mayoría, pues pone en peligro el avance de la democracia en este país, pero también de la justicia misma. Por mi parte sería todo, Andrea, te agradezco infinitamente por tu confianza en este espacio, en ARN Noticias. Ha sido un placer escucharte y bueno, no quiero caer en este lugar común, pero espero que no sea la primera ni la última vez que coincidamos en este espacio. Andrea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Carla, por este espacio. Espero que pues, sí, más adelante tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Claro que sí, Andrea. ¿Algo más que desees agregar? Pues simplemente dejar a la reflexión. Estaba yo pensando ahorita, pues qué tan importante sería decir que se tiene que evitar tajantemente politizar la judicatura, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos tener muy presente. Me parece que algo de lo más relevante, y tenemos que a toda costa evitar que esto suceda, porque entonces, como hemos venido platicando, pues seguramente no vamos a ver un verdadero Estado de Derecho en México.
Así es. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros en este espacio. Deseamos que no sea la primera ni la última, entonces estamos al tanto y bueno, aquí tienes este espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Andrea. Hasta pronto. Pues interesante lo que nos comenta Andrea, interesante también como lo planteabas, Jesús, que sí hay que estar pendientes porque es un tema delicado que evidentemente puede trascender, porque ya en el momento en que se pierde esto y que todo sea por voto popular, entre comillas, pues imagínate en manos de quién estamos. Desde luego, Carla, yo lo mencionaba hace un momento en esta charla con Andrea, pero también lo vuelvo a reiterar en este momento sin ningún afán tendencioso o insidioso. Se le ha quitado esta figura, estos son términos de autoría personal, esta figura inmaculada al Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, ministros, ministras, hay que decirlo. También es muy loable el debate que se pone sobre esta mesa de discusión en torno a los respectivos privilegios que han tenido y que al interior del Poder Judicial se sabe, pero tampoco encuentro una razón válida para llevar hasta estos límites el hecho de proponer una reforma donde el pueblo, como tal como se le denomina. Me gustó esta reflexión que hace Andrea cuando hace una distinción entre el pueblo, los ciudadanos, porque efectivamente ni todos son pueblo o somos pueblo, y ni todos son ciudadanos ni somos ciudadanos, porque solamente nos asumimos como ciudadanos en el momento que hacemos uso precisamente de nuestros derechos políticos, como salir a votar, el estar permeados de lo que sucede en este país, como tiene que ver con esta reforma al Poder Judicial. Y desde luego que no es pertinente mantener viejas prácticas, privilegios, nepotismo que también existe dentro del Poder Judicial. Esto no es novedoso, como en otros órganos del Estado, hay que decirlo, como con el propio presidente de la República, y no lo digo yo, también lo dicen periodistas especializados, periodistas de investigación que han señalado el nepotismo que se ha vivido en las esferas del poder presidencial con algunos de sus secretarios de Estado, que ahora algunos de ellos ya ocupan un cargo de representación popular, son diputados, algunos senadores o ya gobernadores o gobernadoras. Claro. Y en ese contexto, como bien lo decía Giovanni Sartori, la política nunca ha estado inmaculada y realmente nos situamos en un momento en donde lo más preocupante es que se pudiera dar una franca regresión, insisto, a estos tiempos de un autoritarismo donde, y va a pasar, ¿no? Antes se criticaba que la hegemonía del PRI y su aplanadora, como se le decía coloquialmente, todo lo que mandaba el presidente en turno, obviamente de estirpe priista, se aprobaba, se levantaba el dedo, ¿no? Como tal, y ese es el gran riesgo. Se supone que si existe la división de poderes es para que haya un Congreso, un poder legislativo fiscalizador de las acciones del presidente, del poder ejecutivo, y un poder judicial que efectivamente garantice esta impartición de justicia. El tema da para mucho, Carla, para nuestro auditorio que nos sigue, pero por lo pronto aquí hacemos una pausa en el camino. Así es. Y pues muchas gracias por estar aquí, Jesús. Gracias a ti, Carla. Y bueno, este tema, como bien mencionas, va a seguir dando de qué hablar, así que, pues, ¿te parece si hacemos una continuación de este tema? Por supuesto. Dicho sea de paso, bueno, vamos a tener otras voces muy reconocidas, al igual que la de Andrea, para continuar con la revisión, con esta radiografía, diríamos, de lo que es el Poder Judicial y las implicaciones de esta reforma propuesta por el presidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos en AR Noticias. No dejen de seguirnos, compartir y dar like. Gracias. Gracias, muy buen día. Chao.